Y hoy para Me Importa Pichincha tenemos a otra de las candidatas que busca llegar a la prefectura de Pichincha. Se trata de Elsa Guerra Rodríguez, es la candidata a la prefectura por la alianza Suma Partido Socialista Ecuatoriano, Quinto Poder y ADE. Ella es PhD en Derecho, magíster en Derecho Constitucional, docente universitaria, educadora popular en varias organizaciones sociales, defensora de los derechos con énfasis en los derechos de las mujeres y ha sido dirigente social e integrante de redes de mujeres feministas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Elsa, en nuestro programa que precisamente se llama Me Importa Pichincha, porque queremos darle insumos a la ciudadanía para que pueda tomar una decisión informada, conociendo los planes de campaña de cada uno de los candidatos y candidatas. Muchas gracias, Sofía. Un abrazo inmenso a todas las personas que nos están mirando. Tenemos una excelente noticia. Nos importa Pichincha, nos importa su gente, sus necesidades, y por eso estamos aquí para dar la cara y presentar una propuesta sostenida, técnica, para resolver los grandes problemas que estamos enfrentando. Es importante conocer su perfil y saber de dónde viene Elsa. ¿Qué es lo que le ha impulsado a presentarse para esta candidatura? Gracias, Sofía. Mira, yo soy Elsa Guerra Rodríguez, hablo también de Rodríguez porque es el apellido de mi madre, que significa muchísimo para mí, y quiero ser la prefecta de Pichincha porque realmente quiero impulsar una prefectura que sí sea eficiente, una prefectura que sea transparente en el uso de sus fondos, y además, y sobre todo, una Pichincha que logre ser segura, estar segura, que logre educar, producir y tener empleo, que logre tener vías e internet de calidad, y que realmente sea una Pichincha verde y una Pichincha azul. Quiero contarles que parte de mi experiencia de vida es que vengo de una madre luchadora, una madre que realmente educó sola 5 hijos, y ese ejemplo de vida es el que me llevo yo adelante. Ese amor por la familia, que es el que yo quiero hacerlo y trabajarlo por todas las familias de Pichincha. Quiero contarles que a mis 35 años me he formado, estoy preparada, porque parte de hacer una nueva política es prepararse y asumir técnicamente el cargo, como bien lo he señalado. Lo digo con total humildad, he logrado, gracias a la educación pública, ahora ser abogada, tener mi PhD en Derecho, pero además tengo alrededor de 10 años de experiencia en el sector público, en el campo educativo. Y algo que yo resalto con fuerza es que yo no tengo padrinos de la vieja política, no tengo padrinos que amarren mis manos, que comprometan mis principios, y por eso cuando llegue a la prefectura, quien va a gobernar realmente va a ser la ciudadanía y las necesidades que plantean todos los días y que lastimosamente muchas veces han sido ahí permítame un poco consultarle sobre esta alianza de Suma y el Partido Socialista Ecuatoriano. Yo había hablado un poquito con César Mantilla también, que es su candidato a viceprefecto, entonces él me explicaba también este tema. Sin embargo, siempre nos quedan dudas de cómo se llegan a unir Suma y el Partido Socialista Ecuatoriano, que de alguna forma también congregan a Pedro José Freile, que ha firmado la Carta de Vox, por ejemplo, y el Partido Socialista Ecuatoriano, que tiene unos principios totalmente distintos. Además, por otra parte, vemos que a veces los partidos políticos no tienen una estructura tan sólida para llevar a sus candidatos a estas contiendas electorales. Mira, Sofía, más bien todo lo contrario. Este es un ejemplo de hacer una política diferente, que es lo que queremos impulsar. No una política del boxeo, no una política que realmente destile odio o que se enriquezca del odio, como se ha pasado muchas veces, sino más bien una política por resultados que parta de la posibilidad de juntarse entre diferentes. Mira que el gran problema, y tú también que conoces de política y conoces la realidad de nuestra provincia, de nuestro país, el gran problema ha sido que las posiciones ideológicas y las posiciones de distintos sectores han provocado que lastimosamente no tengamos una gestión clara, una gestión que resuelva los problemas y las necesidades de las personas, sino anda a la calle y mira lo que dice la gente. La gente no sabe qué hace la prefectura. Si no sabe qué hace la prefectura es porque no es significativa para su vida. El ejemplo de la alianza UIO 17-23, donde está Suma, donde está ADE, donde está Quinto Poder y el Partido Socialista, da la posibilidad de demostrar que entre diferentes podemos juntarnos en el marco de una agenda común. Y esa agenda común no solo es el Partido Socialista o a Suma. Mira, yo soy militante del Partido Socialista desde los 17 años de edad, y yo creo que ahí respondo tu segunda pregunta. Yo no tengo miedo de decir que hago política. Yo creo que uno de los grandes problemas es pensar que no somos políticos. Lo que estamos haciendo contigo hoy, Sofía, debe ser política, porque estamos hablando de los problemas de las personas y cómo resolver los problemas de esas personas. Mi trabajo desde los 17 años justamente ha sido desde la dirigencia estudiantil, cuando fui presidenta del Colegio Manuela Cañizares, luego fui presidenta en la Universidad Central del Ecuador, del gremio
gremio de mujeres, de la organización de mujeres, y desde ahí trabajé. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los estudiantes podemos pagar la mitad del pasaje porque se respete, porque es una posibilidad del acceso al transporte público, porque luego las mujeres tengamos espacios libres de violencia, porque luego también logremos una educación de calidad. Y mi trayectoria de 17 años en la defensa de derechos justamente ha sido eso, trabajar en la posibilidad de impulsar un empleo digno para todos y todas. Es decir, ahí estaba mi trabajo, y obviamente el Partido Socialista es una organización que se ha estado renovando, que a pesar de que tiene muchos años de historia, y yo digo es importante porque además ha estado y ha sido parte de los procesos de reivindicación de muchos derechos, que ha significado, por ejemplo, que ahora podamos estar aquí sentadas para poder hablar sobre lo que pasa a las mujeres, sobre lo que le pasa a los jóvenes. Pero además también demuestra la fortaleza de las organizaciones. Yo nunca me he cambiado de camiseta, siempre he estado ahí, y ahora con esa preparación técnica y con ese compromiso y con esa convicción estoy asumiendo la prefectura. Tenemos 7 propuestas que son como que las centrales, como las que usted lanza como Ideas Fuerza. Entre ellas habla de seguridad ciudadana, de reactivación económica, de apoyo a los emprendimientos, de ampliación de la vía Calacalí-La Independencia, eliminación de la tasa vial, Pichincha sin minería y protección animal y de la naturaleza. Estos puntos, ¿por qué son prioridad para ELSA? Mira, hemos trabajado una propuesta técnica, creo que eso es muy importante decirlo. No creemos en esa política antojadiza que parte de las necesidades de ciertos partidos y no de las necesidades de las personas. Y por eso es que nuestra propuesta tiene sobre todo 4 ejes importantes. Una Pichincha que sea segura, una Pichincha que educa, emplea y produce, una Pichincha con vías de internet de calidad y una Pichincha que sea verde y azul. ¿Por qué? Porque sabemos que uno de los principales problemas que tenemos ahora es que lastimosamente la ciudadanía tiene miedo. Tienen miedo de salir a la calle, tienen miedo que a sus guaguas les roben las computadoras, la mochila. En los espacios rurales tenemos miedo de que se roben nuestros animales o las cosechas, que es la forma de llevar un sustento a nuestra mesa. Por eso es que nuestra propuesta es impulsar un Quito y una Pichincha sin miedo, ¿no? Que más que un eslogan es una reivindicación y una necesidad ciudadana de mejorar las condiciones de seguridad. ¿Y cómo lo haría? ¿Cuáles serían las estrategias tomando en cuenta las competencias que tienen las prefecturas? Porque el tema de seguridad, o sea, tampoco hay que quitarle la responsabilidad al gobierno central, que es el que tiene todos los policías, que tiene el dinero para invertir en política pública y que no lo ha hecho y las consecuencias están a la vista. ¿Qué es lo que podría hacer ELSA Guerra? Lo que tampoco hay que quitarle es la responsabilidad de la prefectura ni de las alcaldías, porque me parece que a veces de ese tipo de criterios lo que provocan es lavarse las manos frente a los problemas ciudadanos, y eso ha provocado, por ejemplo, lastimosamente, que la prefectura saliente, ¿verdad? La prefecta saliente no se ha sentado con el presidente Lasso a coordinar un adecuado plan provincial de seguridad ciudadana, como lo establece el artículo 50 del COTAD, que determina las competencias que tenemos como prefectura. Pero el presidente tampoco se ha sentado con las prefecturas, o sea, eso es de ida y vuelta, ¿no? No es tan fácil conversar con un gobierno que está convencido de que está haciendo todo bien. Ese es un reflejo de la vieja política, un reflejo de la inmadurez política, porque un verdadero liderazgo busca las formas. Mira que cuando pasan estas cosas y se lanzan el ping-pong, la pelotita, a ver quién es el responsable y quiénes son los que llevan la peor parte, la ciudadanía. Por eso es que nuestra propuesta es impulsar una Pichincha segura, y te voy a contar cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo haría? Primero, como lo establece la norma, y ahí me sale la abogada, porque ese es mi campo de trabajo, pues vamos a firmar un convenio que se llama Convenio de Concurrencia con el Ministerio del Interior, que nos permite la norma. Vamos a dotar de vehículos, de motocicletas, de cámaras de alta tecnología para la Policía Nacional, con una inversión inicial de $5 millones. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tú miras ahora cómo los policías dicen: no tengo gasolina, no tengo vehículos, no hay policías. Entonces esto que parece una comedia es una verdadera tragedia que tenemos que resolver. ¿Y qué más vamos a hacer? Ahí le interrumpo un poco porque, a ver, en el tema de invertir en motocicletas, en gasolina y demás, el municipio de Guayaquil, por ejemplo, siempre está sacando y sacando pecho diciendo que sí lo hace. Y la inseguridad en Guayaquil es terrible, en la provincia del Guayas aún más. ¿Esto basta? No basta, y por eso quiero que me permitas terminar toda mi propuesta integral. Además queremos, por ejemplo, lograr que la vía Calacalí, Independencia y Aloac Santo Domingo sean espacios seguros. Es parte de nuestra competencia hacerlo. Hay muchos tramos que no tienen alumbrado público, hay que resolver, y además es necesario generar tránsitos seguros. ¿Para quiénes? Para los transportistas que finalmente hacen su trabajo, que necesitan espacios seguros de descanso, y también para los turistas, porque tú más que nadie conoces, y la ciudadanía que nos está mirando, cómo lastimosamente
lastimosamente muchos turistas han fallecido o han sufrido y han sido víctimas de la delincuencia. Entonces esta idea de las vacunas de crimen organizado no solo está lastimosamente en Guayas y Esmeralda, sino también en nuestra provincia, y tenemos que resolverlo. Pero además necesitamos políticas públicas claras sobre el tema de la inseguridad ciudadana, y por eso es que estamos proponiendo impulsar un observatorio provincial de seguridad ciudadana, porque uno de los grandes problemas que tenemos, no solo para el tema de contención de la inseguridad, sino de prevención de la seguridad, del tema de la inseguridad ciudadana, es la necesidad de datos claros. Tenemos que hacer una articulación con la academia, con los sectores privados y públicos y con los distintos niveles de gobierno, y vamos a trabajar de manera sostenida con Pedro Freile, nuestro futuro alcalde de Quito, y vamos a recoger información suficiente necesaria para saber dónde están los focos de criminalidad, por ejemplo. Eso es bien importante, porque solo así puedes actuar, pero además eso te va a permitir en un proceso de participación ciudadana saber cómo intervenir en los temas de inseguridad, porque las experiencias comparadas de otros países, inclusive de años pasados en algunas gestiones, que hay que aprender, porque hay que aprender de las buenas prácticas. Eso es parte de hacer una buena política. ¿Pero cuál sería? El mismo Te cuento, por ejemplo. Bukele que dice Pedro Freile. Te cuento, por ejemplo. Parte de esas buenas prácticas significa, por ejemplo, la posibilidad de recuperar los espacios públicos. Experiencias que significan que en lugar de que existan espacios inseguros, oscuros, sean parques para nuestros niños, para nuestros adultos mayores, que las mujeres tengan puntos seguros. Y por eso es que parte de mi propuesta es un plan de seguridad ciudadana con rostro de mujer. Sobre el tema de Bukele, sin duda alguna son experiencias interesantes. Yo creo que obviamente en el marco del respeto de los derechos humanos, sí, porque usted es constitucionalista. Exactamente. Debe tener claridad que en El Salvador se han violado derechos humanos. En el marco de la defensa de los derechos humanos hay experiencias interesantes. Por ejemplo, una de ellas es el Plan Nacional de Desarme. El Plan Nacional de Desarme, que es algo que sí necesitamos. Hay que desarmar a la delincuencia, y desarmar a la delincuencia obviamente significa una articulación con las Fuerzas Armadas, con la policía, obviamente en el marco de los estándares de los derechos humanos. Más bien hay un debate ahorita y como un llamado a que la ciudadanía se arme, o sea, eso podría provocar incluso una guerra civil. Yo creo que estamos cansados de la violencia, no solo la violencia criminal, sino la violencia que se ejerce desde otros puntos de vista, y ahí el tema también de las mujeres que somos víctimas de violencia todo el tiempo, desde distintos ámbitos, en distintos espacios, también es un tema que hay que seguir abordando. Definitivamente ahora cada 28 horas nos matan a las mujeres. Se actualizó la cifra, ahora es cada 26 horas según las 332 mujeres que fallecieron en el 2022. Es terrible, ¿no? Horas. Porque además lo que pasa con las 26 o 28 horas es que se redujo casi a la mitad de lo que pasaba el año pasado. Y obviamente por eso es que nuestra propuesta está en las mujeres. Yo he sido, tú miras mi perfil, he trabajado toda mi vida en el tema de defensa de los derechos de las mujeres. Justamente el campo de mi trabajo académico, investigativo, mis publicaciones están enfocadas en el tema de mujeres, en el tema de violencia de género, y por eso es que nosotros también tenemos una propuesta interesante sobre esto en el marco de la prefectura. Ponemos en el corazón de nuestro proyecto la posibilidad de la autonomía económica y productiva. ¿Por qué? Porque la autonomía económica y productiva de las mujeres y de los jóvenes permite ir evitando y preveniendo el tema de la violencia en sus distintas formas, y también el caso de las mujeres de la violencia de género. ¿Con qué mecanismos? Vamos a hacer varias cosas. Tenemos algo que nosotros decimos como Misión Violeta. Misión Violeta lo que va a hacer es invertir $12 millones anuales hasta llegar a $50 millones, y lo que vamos a hacer es entregar proyectos de capital semilla. Estos proyectos que significan entregarles herramientas o insumos para que empiecen sus negocios, para dos sectores que han vivido muchas afectaciones, porque si tú te das cuenta ahora, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo, pero los sectores más golpeados son las mujeres y los jóvenes. Entonces va enfocado para los jóvenes que han sido excluidos del campo educativo y laboral, y para las mujeres que no ganan dinero por el trabajo que sí realizan. Por eso, exactamente, ese trabajo productivo y reproductivo que ha sido invisibilizado y que sostiene la economía de nuestros países. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a invertir en estos dos sectores. Entonces, por ejemplo, si una persona sabe de bordado, sabe de costura, de moda, darles telas, hilos y herramientas para que lo logren. Si a alguien, por ejemplo, le interesa hacer artesanías que además fomenten el turismo, impulsar y darles materiales para que sea posible. Obviamente este proyecto que va a mejorar la economía y la autonomía, y que es una forma de prevenir la violencia, pero sobre todo de reactivar mucho las economías familiares que necesitamos tanto ahora, además de estar articulado a un gran plan de sostenibilidad de las productividades. ¿Por qué? Porque tenemos que dar la semillita, pero para que tengamos la planta, ¿qué más falta?
falta el abono, falta la tierra, falta el agua, ¿verdad? Y entonces este plan significa, además de apoyarles con educación financiera, es necesario saber, por ejemplo, de contabilidad, de tributación, pero además también apoyarles en la consolidación de una marca que sea diferente, diferenciable y memorable. Mira que, por ejemplo, el Observatorio MIPYMES de la Universidad Andina Simón Bolívar determina que el 90% de los emprendimientos fracasan, y lo hacen porque, por ejemplo, no tienen estudios de demanda y oferta. Entonces, todos los estudios, todos los programas, muchos de ellos ofrecen lo mismo, la demanda es menor. Pero de alguna forma es fortalecer lo que ya se está haciendo, porque hay estos centros de apoyo a emprendedores, hay esta inversión en territorio, y hay también estas ferias que se realizan cada mes, hay la marca Pichincha, o sea, hay proyectos que ya están en marcha, sería fortalecerlos. ¿Cuál sería el plus del agregado? Mira, Sofía, yo voy a ser muy sincera contigo y con todas las personas que nos están mirando. Realmente esto es alarmante. A mí me preocupa muchísimo qué está pasando con la prefectura, porque si tú miras, por ejemplo, los datos del 2021, solo se ha ejecutado el 40% del presupuesto, y de ese 40% del presupuesto, el que menos inversión tiene, uno de los menores, es apoyo a la producción, cuando es una competencia directa de la prefectura. Más se ha gastado en el mural, que sabes que es muy criticado, no porque no valoremos el trabajo del arte y la cultura, sino porque hay tantas prioridades y tanto dolor. Hay personas que ahora comen una vez al día, y la desnutrición infantil es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando. Se ha invertido más en el mural o en publicidad, ¿verdad? Que hay que cuestionar si ha sido para fortalecer una figura personal o fortalecer una institucionalidad. Ese es un gran debate, pero sin duda por eso queremos potencializar, ¿no? Queremos potencializar. Y entonces, para acabar de contarte este proyecto, además de la educación financiera, queremos apoyar con el tema de la consolidación de la marca, y obviamente esto va articulado al tema de la comercialización. Entonces queremos que, por ejemplo, las ferias productivas sean también barriales, que podamos ampliarlo a todos los cantones, que sean barriales y que se articulen en algo que decimos de economía creativa, es decir, donde también puedan participar trabajadores del arte y la cultura, donde podamos potenciar el turismo en sus distintas actividades, que sea comunitaria, ecológica, que sea también vinculada a las dimensiones del patrimonio cultural de cada uno de los sectores, turismo de aventura, etcétera. Y además de estas ferias productivas que van a ser variales, queremos también conectarnos con las nuevas tecnologías. ¿Quiénes serían parte de su equipo de trabajo? Para cerrar, y con eso respondo a tu pregunta, esta apuesta de las nuevas tecnologías da cuenta de esta marca Pichincha que queremos impulsar. ¿Cómo nos queremos ver en el 2030? Queremos vernos como una Pichincha autosostenible económicamente, productivamente, donde las personas puedan ganar dignamente su dinero, donde las personas ya no vivan este sufrimiento de no tener comida en su mesa. Esto significa, por ejemplo, que vamos a generar varias aplicaciones para que entonces no solo vendas en las ferias productivas barriales presenciales, sino que también, por ejemplo, lo puedas hacer en estas plataformas de tal manera que vendas en barrios, en otros cantones, en otras provincias, que es algo que está pasando de manera informal, pero que la prefectura debe asumir un papel fundamental. Sobre el equipo de trabajo, que es tu gentil pregunta, querida Sofía, mira, yo creo que sobre todo el equipo de trabajo, además de que sean personas técnicas, de que sean personas que conozcan sobre cada uno de los ejes, obviamente tienen que enfocarse y comprometerse en ser un proceso transparente y sin corrupción. Yo no llego a la prefectura y no voy a llegar a la prefectura por personalismos. A mí no me interesa poner a las personas a dedo, ni sacar a las personas a dedo. Yo respeto mucho el trabajo de los demás. Quiero aclararlo porque me parece que eso es muy importante, es parte de lo que yo soy, es parte de mi perfil de defensa de derechos de siempre, de toda mi vida, pero sí quiero decirte que parte de mi equipo va a ser la ciudadanía, porque me parece que lo que tenemos que fortalecer es la participación ciudadana. Es necesario escuchar a la gente. Hay un montón de mecanismos, que tampoco son impulsados. Porque, por ejemplo, en el tema del municipio hay como 20 mecanismos, solamente se utilizan 9 y funcionan a medias. El presupuesto también para participación ciudadana, ya esto en el municipio es también muy bajo, ¿no? No es fácil generar la participación. La organización social tiene sus dificultades también ahí. No sé. ¿Cuáles dificultades piensas que existen? En la participación, los mecanismos primero que se puedan garantizar, o sea, que se pueda seguir. Lo he visto, por ejemplo, en el municipio, porque hay un presupuesto chiquitito. Hay 20 mecanismos, se utilizan 9 y terminan funcionando 2. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana en la prefectura? Primero, decirte que eso no me parece que es participación. Porque yo soy constitucionalista y la Constitución puede decir cualquier cosa si no se cumple efectivamente.
un eje integral, transversal de la Constitución es que tenemos una Constitución participacionista, es decir, que va generando inclusive varios mecanismos para que se logre como la silla vacía y como otras formas de participación democrática. Que es el que menos se usa, de hecho. Y es el que menos se usa. Entonces, hay que generar que la ciudadanía participe, eso es lo que yo he buscado toda mi vida. Yo he sido esa ciudadanía que he interpelado mucho a los distintos niveles de gobierno, de ahí vengo, de interpelar a la vieja política, esa política que a veces dice, sí, participaron 10 personas, pero en el fondo la política pública no existe. ¿Qué nos dice la Constitución? Hay que cumplir lo que dice la Constitución. La gente que esté interesada, pero además cuyos efectos en la construcción de la política radique la necesidad de su participación, tiene que estar ahí y tiene que ser un compromiso político de quienes estamos y que vamos a llegar a la prefectura, a las alcaldías y a todos los niveles de gobierno para que en la elaboración de la política pública, en la ejecución y en el diagnóstico de su ejecución estén participando. Y esa participación significa que se escuchen sus voces y que estén sus intereses cristalizados en la construcción de la política. No solo que lleguen, que den sus ideas y que se vayan. Entonces, lo que quiero realmente es lograr ese ejercicio efectivo. Esa es mi finalidad. Sofía, hoy nos conocemos, esperamos que luego nos conozcamos mejor, porque realmente yo he soñado siempre esto. Yo vengo de la lucha de los distintos sectores de mujeres, de jóvenes. Ese es mi camino, ese no va a dejar de ser mi camino. A mí no me interesa el poder por el poder, nunca lo he buscado. Yo realmente creo en llegar a ese espacio para bajarlo a la gente, para que realmente la gente pueda exigir mejores condiciones y para que esa plata, porque esa plata la damos nosotros de nuestros impuestos, luego se reflejen realmente en acciones efectivas para resolver las grandes crisis. Bueno, me parece importante poder conocer los planes, las propuestas de la candidata Elsa Guerra Rodríguez. Me parece importante también mencionar los dos apellidos, siempre honrando nuestras raíces, nuestro origen. Y quisiera ya preguntarle lo que nosotros decimos, unas notitas de color. ¿Cuál es su lugar más representativo de la provincia? Usted nació en Quito. ¿Qué tanto conoce el resto de la provincia? Bueno, yo les voy a ser muy sincera, creo que el lugar más representativo es los brazos de mi hija. Ayer me hacían esta pregunta y después de esta jornada que es tan potente, porque amo hacer campaña, no por las tarimas, sino por los abrazos y porque tengo la oportunidad de ver a tantas personas que sostienen nuestras economías, de mirar a la mujer trabajadora informal, cuando lo más formal es trabajar, y decirle gracias porque tú sostienes la economía de un país, porque a pesar de que has tenido gobiernos que no han revalorizado tu trabajo, tú sostienes la economía del país. Y ese lugar es mi lugar más cercano. Los abrazos ahora de mi hija que me llenan de vitalidad, porque Pichincha es hermosa, Pichincha es maravillosa, y yo les soy muy sincera, he habitado en lugares urbanos y rurales. Viví en San Antonio de Pichincha, he vivido en San Pedro del Valle de Nayón, viví en Monjas, viví en el Inca, ahora vivo en Rumiñahui. Es decir, he vivido en distintos espacios y sé lo que siente la ciudadanía. Yo sé lo que significa mantener unos zapatitos durante todo el año de tu escuela, sé lo que significa mantener tu uniforme durante 4 años o 3 años porque realmente no tienes la economía para comprar más. Y no lo digo desde el dolor, sino desde la valentía de mi maravillosa familia que tuve. Yo he tenido la oportunidad de saber lo que significa no tener un transporte público. Recién hace como 6 años en San Pedro del Valle de Nayón tienes un alimentador de la Ecovía. Antes tenías que jalar dedo o subirte a la camioneta e irte colgada, ¿no? Y eso no sé si es tratar con dignidad a las personas. Entonces sé lo que significa y obviamente desde mi preparación académica, profesional, pero también desde mi convicción y compromiso vamos a cambiar las condiciones de las personas. Muchísimas gracias. La candidata Elsa Guerra Rodríguez nos ha acompañado el día de hoy en Me Importa Pichincha. Son las propuestas que he expuesto, las que se trasladan a la ciudadanía y al final del día siempre son ustedes quienes tienen la decisión final a través de su voto el 5 de febrero. Vamos a continuar nuestro programa, tenemos más candidatos y candidatas que nos acompañan para que podamos conocerlos a todos y a todas y por supuesto sacar nuestras propias conclusiones. Un abrazo.